capricho o lo que él quiere. Nosotros consideramos, o quien les habla, que siempre es bueno trabajar en grupo, ¿no? Que eso es mucho más importante. Siendo una síntesis, profe, ahí de los tipos de liderazgo, solamente extrapolarlo a lo que es el mundo académico o el mundo profesional. Cada uno se situará en el tipo de liderazgo que le parece, pero nosotros creemos y entendemos que las grandes diferencias hoy día en el fútbol y en el mundo laboral o académico, la incorporación de las habilidades blandas son tremendamente importantes. Llámese, en este caso, incorporar a los actores principales, que son nuestros dirigidos en el fútbol, y ustedes lo pueden extrapolar a sus carreras desde el punto de vista académico o en el futuro laboral, a que la incorporación de todos los entes y la participación de ellos activa en la toma de decisiones en busca de los objetivos grupales son tremendamente importantes. Todos los otros tipos de liderazgo en donde de manera unilateral se quiere imponer una idea terminan siendo no eficientes. Conductas que caracterizan a los estilos de liderazgo. Toma decisiones en grupo, que me parece que es lo fundamental, conversar justamente con los futbolistas, intercambiar ideas y obviamente tomar la decisión más importante, porque en un equipo de fútbol lo más importante es el grupo. Las individualidades son relativamente importantes, pero un futbolista no gana los partidos solo, tiene que tener 10 compañeros más dentro del campo de juego como para poder ganar. Entonces, siempre tratamos de conversar y tomar decisiones en grupo, que es importante. Convicciones y defensa de ideas, siempre creo que el técnico tiene que sustentar lo que él quiere, sobre todo en el tema de el objetivo que tiene, la manera de la identidad de fútbol que le quiere dar a su equipo. Tiene que estar primero convencido él y obviamente sustentar con sus futbolistas, que no es fácil porque el futbolista es vivo, el jugador de fútbol es muy vivo, que pues en cierto momento cuando sabe que estás dubitativo tratan de tomar la bandera ellos, que me parece que eso no es lo ideal dentro de un equipo de fútbol. Luego tienes manejo y resolución de conflicto, lo que decía hace un momento, conversar con los futbolistas. Nunca va a ser una taza de leche donde hay 40 o 35 profesionales más, donde uno es el encargado. Siempre va a haber seguramente discrepancias. Luego tienes el temperamento, que eso sí tiene que tener un futbolista, tiene que contagiarse seguramente. Yo siempre digo que el alma del equipo es el alma del técnico. Entonces el temperamento para un futbolista es fundamental como para poder seguramente lograr sus objetivos. Tienes el esfuerzo personal, que es la autoestima, el querer ser cada día mucho mejor. Yo puedo, yo quiero. Obviamente que por ahí dicen que el querer no siempre es poder, pero sí muchas veces tiene resultado. El carácter, que es fundamental en la vida misma, en la vida cotidiana, porque creo aquel ser humano o aquel hombre o aquel deportista que no tiene carácter, muy pocas veces triunfa, porque generalmente es superado por la gente que tiene de repente mucho más carácter que uno. El humor es fundamental, dependiendo seguramente del día que tengas, porque todos nosotros tenemos problemas cotidianos, problemas de sociedad, problemas en el hogar, problemas hoy en día de lo que estamos viendo a nivel social, pero creo que pues esto todo se puede sobrellevar dentro del campo de juego siempre y cuando tengas un buen cuerpo técnico al lado, ¿no? Claro, profesor. Tanto para la vida, desde el punto de vista profesional, como para el fútbol, los líderes tienen que tener principalmente este tipo de características. Las que usted acaba de nombrar son tremendamente relevantes, tanto para un entrenador como desde el punto de vista laboral, para un ingeniero, para un médico, etcétera. Pasamos al siguiente punto. Bueno, aquí el entrenador tiene tres formas de actuar, ¿no? Sería la personalidad, las competencias, el estilo y la dirección. Dentro de la personalidad, yo creo que pues tiene que tener sobre todo la capacidad de imponer una idea de fútbol. Tiene que tener la capacidad de imponerle al futbolista cómo quiere jugar. La idea tiene que ser seguramente consensuada, pero la idea de un equipo de fútbol tiene que partir de uno mismo, del profesional, del técnico, ¿no? Porque si uno va a un equipo donde juegan, por decirles, un sistema, un 4-4-2 y mantiene el sistema, no está cambiando nada, no está cambiando nada seguramente la personalidad del equipo, la manera de jugar. En todo caso, yo creo que el espíritu deportivo tiene que ser un espíritu positivo. El líder tiene que ser carismático, ¿no? En el caso mío, por ejemplo, yo tengo muy buena empatía, muy buena relación con los futbolistas siempre. De repente siempre uno tiene
choques con los futbolistas, sobre todo en el caso mío, me ha tocado de repente chocar mucho con jugadores extranjeros, porque yo considero de que el extranjero es un refuerzo, y como tal, el refuerzo tiene que ser mejor que el nacional. Entonces yo trato siempre de que el extranjero dé mucho más fruto que el nacional, que nos deje enseñanzas como seguramente tiene que ser. Cualidades reconocidas, de repente amable, de repente lúcido, respetar los valores de los otros, por supuesto. Cada quien tiene su formación formada, tiene su educación. Siempre respetamos nosotros seguramente los valores que tienen, pero en todo caso, cuando estás en un grupo que depende de todos, de todos nosotros, entonces nosotros sí tenemos valores importantes, como por ejemplo la puntualidad. El horario para nosotros es importante. Primero, que el futbolista como ser humano se respete a sí mismo en el tema de horarios, y obviamente que respete a los demás. Entonces, si uno se respeta a sí mismo, seguramente respetará a los demás. Por las competencias, yo considero que todos los días de mi vida, por ejemplo, yo quiero que el futbolista primero tenga una lucha cotidiana con uno mismo, que quiera superarse a sí mismo, que todos los días trate de mejorar en los entrenamientos, que obviamente se vaya satisfecho, y obviamente que todos los días sea una lucha cotidiana con uno mismo, que eso es lo más importante, como para poder seguramente luego llevar esto al campo de juego, a los entrenamientos, como para que todos nosotros podamos aprovechar al límite del jugador. A nivel social, tenemos que sabernos comunicar, saber escuchar, saber crear un buen ambiente en un equipo, que eso se logra seguramente con concentraciones, con juegos, como estamos acostumbrados a hacer con Cristóbal, con mi cuerpo técnico siempre, tratar de hablar con el futbolista. Hasta el semblante del jugador a uno le indica qué día va a tener. Entonces el líder, el técnico tiene que ser interesante y ser vivo, como para poder seguramente sacar todo provecho de los entrenamientos del jugador. Después tenemos estilo de dirección, entrena y dirige con competencia. Siempre he tratado de tener de repente ser muy fuerte en el tema de entrenar, que tenga una persona importante, donde el futbolista sepa de repente que pues cuando empieza el entrenamiento termina la amistad. Yo soy convencido que en el entrenamiento hay límites como en un partido. Cuando toco el silbato empieza el profesionalismo de todos. Entonces, dentro del marco del respeto trato de manejarme con todos los jugadores. Evidentemente que algunos lo toman de la mejor forma posible. Siempre he tratado de entrenar al límite. Y pues gracias a Dios el cuerpo técnico que me ha acompañado hace muchos años atrás siempre ha sido muy profesional. Entonces nosotros tratamos de respetarlos y tratamos que nos respeten, que creo que eso es un valor fundamental en la vida misma, ¿no? Saber conducir un grupo con autoridad en esa línea es importante. Ya les vuelvo a decir, tratamos de ser amigos del futbolista, pero en todo caso siempre está el respeto que debe haber, primero como persona y luego como profesional. Entonces siempre nos manejamos dentro de los límites que nos permite seguramente nuestra profesión. ¿Algo, Cristóbal, que acotar? Solamente recargar dos puntos más, profe, que uno Sí. tiene que ver con el orden y la organización desde el punto de vista de la personalidad del entrenador. Yo doy fe de aquello. Nosotros tenemos reglas intrínsecas donde sabemos que tenemos que estar 90 minutos antes de que comience el entrenamiento no planificar, sino que ordenar el día de trabajo, desde la práctica de las canchas, la toma de pesos. Tenemos una rutina desde el punto de vista reglamentaria que nos permite estar y organizar la práctica mucho antes que el jugador llegue al campo deportivo, lo cual habla de una organización y de tener todo bien planificado. Y eso le da a cualquier jugador o en el mundo laboral a un subordinado saber que las cosas se están haciendo y el por qué y para qué. También desde el punto de vista cognitivo es muy importante. Nosotros le damos mucho énfasis a aquello porque si bien el fútbol hoy día se entrena de diferentes maneras, está al alcance hoy día la tecnología, poder saber cómo entrenar el Real Madrid, cómo entrenar el Barcelona, todo lo que es táctico, físico. Hoy día los equipos trabajamos más o menos igual, pero la parte cognitiva es la importante hoy día. El fútbol no se juega solo con los pies, sino que el fútbol se juega pensando, con la cabeza. Y hoy hay que estar desde el punto de vista del scouting, desde el punto de vista de la neurociencia, lo más dentro de lo que está pensando el jugador, de saber de qué piensa, de cómo va a reaccionar. Y hoy día yo creo que la especificidad va hacia ese lugar. Así que también Hablando un poco de lo que dice Cristóbal, un poco del tema de la psicomotricidad.
Por ejemplo, en el 2016, para que los que están siguiendo se den cuenta, en el Real Madrid yo tuve la oportunidad de hacer un seguimiento en Valdebebas, justamente, que se llama su centro de concentración donde entrenan, y a los niños de 5 y 6 años ya les están haciendo un estudio cerebral para ver ellos qué pueden rendir en 30 o 60 minutos de fútbol, qué le pueden aportar al equipo. Imagínense en lo que ya están en el Real Madrid y en Europa, ¿no? Nosotros cuando tendremos la posibilidad aquella de tener esto, pero en todo caso es bueno que la gente sepa cuántos años de adelanto nos tiene la gente de Europa, ¿no? Pasar al siguiente punto, Cristóbal. Bueno, claves del trabajo en equipo, ¿no? Yo siempre trato de tener dentro de mi cuerpo técnico, ya sea el preparador físico o el ayudante de campo, una persona de confianza, la cual él pueda de repente interpretar de otra manera o tener otra relación con los futbolistas. No siempre uno tiene de repente esa relación de las mejores o esa confianza la que el futbolista debe tener con el técnico. Siempre el futbolista es desconfiado, siempre tiene un poquito de respeto, hasta un poquito de miedo, que eso no debería de ser así, pero en nuestro caso, en nuestro fútbol, es de esa manera. Entonces, siempre trato de que mi preparador físico, el ayudante de campo, tenga una relación mucho más estrecha con los futbolistas como para poder mandar seguramente los mensajes que uno quiere que como sea un futbolista dentro del campo de juego y sobre todo en el camarín. Porque cuando tienes un equipo formado como una familia, de repente puedes tener mucho más éxito. Es lo que nosotros hemos tenido el 2008 en Aurora, por ejemplo, un equipo que estaba descendido. Y obviamente creo que el grupo, el hecho de tener un equipo con hambre de gloria, con hambre de triunfo, con hambre de hambre, hace pues que de repente los objetivos se logren, no inmediatamente, pero a corto plazo. Entonces el trabajo es importante, cotidiano, y en ese sentido nunca, gracias a Dios, nunca he tenido ningún problema con nadie del cuerpo técnico. Podemos tener diferencias, siempre las conversamos, pero en todo caso, hasta ahora creo que el trabajo y las claves del trabajo en equipo son fundamentales como para que pues, el cuerpo técnico rinda. Lo que no se puede encontrar hoy en día, en la vida misma, yo no diría solamente en el fútbol, es lealtad. Yo creo que la lealtad es difícil de encontrarla. Siempre hay gente que está alrededor que quiere aprovechar el momento como para poder, como se dice en el fútbol, normalmente acepta la cama y quedarse ellos como de técnicos del equipo. En el caso mío, gracias a Dios siempre he sido frontal, siempre he sido sincero y no tengo por qué ocultar mis conocimientos. Siempre se los he hecho conocer a mi cuerpo técnico y a los futbolistas, pero considero que debe ser de esa manera. Cristóbal, ¿quieres acotar algo de esto? Sí, claro, el técnico siempre, o el líder, en este caso de un grupo, es el que toma decisiones. Y cuando existen 30 caracteres diferentes a los cuales afecta la decisión en el fútbol de quién juega o quién no juega, tienden a haber discrepancias desde el punto de vista de por qué juego, por qué no juego. Y por eso la comunicación a veces tiende a ser un poquito más distante con el líder, siendo él el que determina, y nosotros somos los entes con el ayudante técnico de llevar la información, como dice el profe, de filtrar informaciones, de hacer entender al jugador que esto es por un bien común, por un bien del equipo, y de llevarlos por el camino del trabajo en cohesión grupal, que nada es más importante que el equipo. Y con las directrices del líder, del entrenador, nosotros vamos ejecutando este trabajo silencioso y manteniendo la buena convivencia desde el punto de vista laboral. Bien, pasar otro, por favor. Bueno, ahí están las claves del trabajo en equipo, ¿no? La cohesión grupal, que son los juegos, las charlas, el orar justamente con los jugadores, que eso es muy importante, antes y después de los entrenamientos, lo hacemos cotidianamente. El trabajo para nosotros es fundamental, esencial, sobre todo para mí en la vida misma, ¿no? El trabajo viene, creo yo, de la mano con la disciplina. Entonces, nosotros dentro del trabajo tratamos de ser muy exigentes, como también muy benevolentes. Entonces, tratamos siempre de llevar un equilibrio importante. Luego tenemos el respeto, como dije hace un momento, tiene que ser mutuo del futbolista hacia el técnico, hacia el cuerpo técnico. Yo considero que en el fútbol hay una pirámide importante, ¿no? Que están los dirigentes, está el cuerpo técnico y están los futbolistas, como tiene que ser, de acuerdo a jerarquía. Entonces, nosotros tratamos siempre de que se lleve de esa manera y se respete al dirigente. Puede ser lo que fuese, como fuese su dirigente, es el jefe que tiene circunstancialmente hoy en día,
y pues tratamos de que siempre el futbolista tenga ese respeto, obviamente, como ustedes pueden ver ahí en las imágenes, que eso es muy importante. Y la cooperación entre dirigentes, cuerpo técnico, futbolistas, cuerpo médico, todo aquello que hace que un grupo humano, un equipo de fútbol pueda llevarse bien. Obviamente que no es fácil porque cada quien de repente tiene sus preferidos, tiene más confianza en otro técnico, de repente el técnico lo ha llevado por decirle a un kinesiólogo que no va a tener la misma confianza con uno. Entonces, no es fácil seguramente ser líder de un grupo donde, como decía Cristóbal, hay 35 o 40 caracteres distintos. Siempre es mucho más complicado, pero en todo caso tratamos siempre de que todos, absolutamente todos, se sientan importantes. Yo no solo soy el técnico que quiero que de los 11 que juegan son los más importantes. Yo creo y quiero que todos los futbolistas se sientan importantes. Por eso mismo, nosotros acostumbramos a hacer por partido 5 o 6 cambios justamente para que vayan rotando y todos los futbolistas se sientan importantes, ¿no? Ahí tenemos justamente las imágenes de lo que hablábamos, el liderazgo, el hablar, justamente que el futbolista escuche, que entienda esto. La primera imagen de la izquierda es del fútbol de Palestina, en la selección de Palestina, donde había que hablarles un poquito en inglés y otro tanto en árabe, que gracias a Dios uno aprendió a lo largo de su carrera. Después, acá a la derecha, tienes la satisfacción de ganar partidos, donde estamos ahí, celebramos por un partido en Carabobo, justamente en Venezuela, junto al cuerpo técnico, que eso es lo que uno quiere, tener gente leal, gente pues que pues sienta como uno sienta la misma felicidad y que todos llevemos adelante seguramente el nombre del equipo al cual estamos defendiendo, trabajando. Y después esta foto de acá abajo es en la Copa América Centenario de Estados Unidos, teniendo el privilegio de dirigir la selección nacional. Entonces, son tres cosas distintas: el entrenamiento, el festejo después de un partido y el dirigir el partido justamente de una Copa América. Competencias y roles profesionales, aquí abarca muchas cosas que hoy en día de repente se pueden delegar. Por ejemplo, el técnico también por momentos tiene que ser psicólogo, preparador mental, que eso hoy en día ya estilan equipos y selecciones tener psicólogos, un pedagogo, sociólogo, también el técnico tiene que enseñar todos los días, comunicador en relaciones con los medios informativos, sí, tiene que tener una buena relación de repente con los medios de comunicación, aunque hoy en día ya se estila tener alguien importante en medios de comunicación en los equipos, presentador, moderador, también tiene que ser un buen relacionador con la gente, seguramente con el público, con el hincha, hombre de negocios, de repente sugerir en el tema de contrataciones. Yo en lo particular nunca me he metido ni me voy a meter en cuánto gana o cuánto puede ganar un futbolista. Lo único que hago yo es sugerir, tratar de llegar a un convencimiento y a un entendimiento con la dirigencia y obviamente tomar decisiones juntos. Yo casi nunca impongo el que traigan un futbolista, siempre trato de consensuar con los dirigentes como para poder ver que se contrate un futbolista. El preparador físico, que es fundamental, importante hoy en día, porque el fútbol ya no solamente es pelota, sino se ha vuelto físico, se ha vuelto rápido. Seguramente Cristóbal lo explicará más adelante mejor que yo. Organizador, planificador, controlador, claro, organizar el entrenamiento, organizar de repente el viaje, organizar la concentración, de qué futbolista va acompañado de quién, ver los grupos seguramente de trabajo. Entonces, nosotros generalmente planificamos la semana con tiempo de anticipación y siempre, todos los días nos juntamos después del entrenamiento como para poder ver cómo ha salido el entrenamiento, cuál ha sido la planificación. Yo le pido a Cristóbal justamente, que es el preparador físico, que me dé todo lo que ha visto él en cuanto al rendimiento físico. El GPS hoy en día te da la posibilidad de ver las cargas físicas que han tenido. Obviamente conocimientos de biomecánica, conocimientos en informática, que eso es lo cotidiano que debe tener un técnico, ver cómo se está desenvolviendo en los entrenamientos el futbolista. Fisiólogo, fisioterapeuta, especialista en nutrición. Hay hoy en día nutricionistas, hay fisioterapeutas, pero el técnico tiene que estar inmiscuido en todo eso, ¿no? Yo en lo particular me doy cuenta y sé el futbolista que te quiere mentir, de repente que cuando hay un trabajo físico, generalmente el futbolista tiene contracturas musculares, ¿no? Entonces hay que saber quiénes son, y obviamente yo trato, junto a Cristóbal justamente y a todo mi cuerpo técnico, de darle la mayor comodidad posible y medir las cargas, que eso es muy importante. Si hay algo que tenemos de bueno es que generalmente todos los que me acompañan en mi cuerpo técnico hemos sido exfutbolistas, y ese plus es importante porque tú sabes si quién es el futbolista que te está mintiendo y quién no. Entonces, nosotros como lo particular, siempre les digo que la actitud en el grupo,
el equipo que yo estoy, la selección en la que me toca dirigir, tener el privilegio de estar ahí, la actitud no se negocia, por una simple razón, porque la actitud nace de uno mismo, la actitud nace de uno que quiere triunfar. Si yo quiero mejorar, seguramente me levantaré con muchas ganas de entrenar, de ir más temprano, de venir a la pelota seguramente. En un partido de correr, si corro 7 kilómetros, el partido que viene correr 8, 9, mientras que por ejemplo, el talento, vamos a ponerle un ejemplo del número 10, que generalmente es la estrella de un equipo. Tengo que esperar que un día de partido se haya levantado de repente con la bendición de Dios iluminado, que me haga un sombrerito, que haga un caño, que haga un pase gol o que haga un gol de tiro libre. Eso nace seguramente de lo que diga Dios en un día que uno esté bendecido y iluminado, mientras que la actitud no se negocia. La actitud nace en uno mismo cuando uno quiere triunfar en la vida misma. Yo creo que los profesionales o los muchachos que nos están escuchando en este momento, nos están viendo en la universidad, seguramente les pasa lo mismo. La actitud de querer ser el mejor, seguramente alumno de su clase, ser de repente el destacado, de repente ser becado, no sé, ver sus maestrías y todo aquello, nace de uno mismo. Yo creo que no hay mejor cosa en la vida que tener una actitud positiva, una actitud que pues lo lleva a uno a ser triunfador en la vida, ¿no? Profe, para sintetizar a los muchachos y poder llevarlo a todos los campos, el entrenador tiene una función específica, tiene una competencia específica, pero no por ello puede descansar en aquello. El entrenador debe tener, a lo mejor no ser especialista, pero sí tener conocimiento y competencia en toda esta área. No son específicas de su trabajo, pero un líder, en este caso el entrenador, usted lo puede llevar a su mundo, a su desempeño académico o laboral, tiene que tener conocimiento y competencia complementaria. Como aquí dice el profe, tiene que saber de la preparación física, de negocio, de comunicaciones, de pedagogía, de sociología, fisiología, etcétera, de nutrición, porque él trabaja directamente con estas áreas, no a lo mejor siendo especialista, pero sí tiene que manejar competencias básicas para poder desenvolverse, porque no en todos lados se encuentran las situaciones ideales de trabajo, donde tiene psicólogo, nutricionista, encargado de prensa, etcétera. Pero seguimos. Aquí hablo yo un ratito de la función del preparador físico, que tiene que ver en conjunto con el entrenador, con la planificación y ejecución de los programas de entrenamiento, desde el punto de vista físico, y direccionado desde el punto de vista técnico-táctico, lo que necesita el entrenador. El monitoreo y control de las cargas es extremadamente importante, que se hace desde el inicio hasta el último día de la semana. Nosotros hacemos control de carga a través de los GPS, a través de estos cuestionarios de percepción del esfuerzo, desde el día 1 hasta el día de la competencia. Análisis de eficiencias técnico-tácticas, el futbolista en la competencia, también tiene que ver con todo lo que son los scouting, los videos, los análisis de los postpartidos, prepartidos, cargas individuales, etc. Y la realización de planes de perfeccionamiento técnico-táctico. El técnico siempre está en lo específico y muchos nosotros en nuestra planificación incorporamos en los trabajos físicos perfeccionamiento desde el punto de vista técnico-táctico para no perder tiempo en situaciones analíticas, sino que realizar muchas acciones integradas y así ir sumando mejores experiencias desde el punto de vista técnico-táctico para después desenvolverla en el partido. Profesor. Competencias y roles profesionales, por ejemplo, el área técnica, que es el área que me compete, donde obviamente trato de tener seguramente mayor ascendencia dentro del cuerpo técnico, que es lo que a mí me interesa. El área psicológica, que trato que los equipos que voy últimamente tengan su psicólogo, pero aunque no todos en nuestro medio pueden tener ese lujo, porque es un lujo de pagarle a un psicólogo hoy en día, tratamos de trabajar psicológicamente en los problemas, sobre todo cotidianos, problemas de familia, porque el futbolista generalmente cuando tiene problemas familiares, de repente nunca te rinde al 100% en un entrenamiento, siempre trata de mezquinar el trabajo. Luego tienes el área médica, donde tenemos médicos, trato de tener todos los días informes médicos de todos los futbolistas, sobre todo los que tienen algunos problemas musculares. El área de gerencia, que son los dirigentes, generalmente que muy poco trato de llegar a ese lugar, que trato que ellos hagan su trabajo y sobre todo que traten de hacerlo bien y que
sobre todo que le den todas las comodidades habidas por haber a los futbolistas, que en realidad ellos son lo más importante de un equipo de fútbol, ¿no? Después el área logística, que vemos el tema de los viajes, el tema de, obviamente, de concentración, el tema de comida, el tema de ropa, indumentaria deportiva, que a los futbolistas no les falte ropa de entrenamiento, ropa de partido, que eso es fundamental hoy en día en un equipo profesional y obviamente más aún a nivel profesional. Después, planificación del plan de entrenamiento lo hacemos generalmente con Cristóbal, que es el que maneja las cargas del equipo y obviamente el ayudante de campo. Monitoreos, control de cargas del futbolista, que lo hacemos con el GPS, como yo les dije, para ver qué cargas tenemos y obviamente los días que debemos trabajar de acuerdo al fixture que tenemos. Luego tenemos el análisis eficiente, técnico, táctica del fútbol, competencia, que eso lo hacemos con videos, realmente analizando los partidos que tenemos para poder ver en qué se puede mejorar, cuáles han sido las deficiencias y virtudes del equipo. Después, la adaptación deportiva post lesiones. Ese es un trabajo del fisioterapeuta y de Cristóbal. Hay un protocolo que tiene que seguir el futbolista, primero con el fisioterapeuta y luego con el preparador físico para poder volver a entrenar con el equipo. Obviamente que tiene que pasar un protocolo importante. Formación deportiva del jugador de fútbol, que eso es fundamental en divisiones inferiores, obviamente, que sepa cómo va a llegar al equipo de primera división. Es un trabajo muy duro, muy complicado, que generalmente en nuestro fútbol, lamentablemente, muy pocos clubes a nivel profesional apuestan por la gente joven. Entonces, muchas veces hay que formarlo al futbolista ya a nivel profesional, justamente estando con nosotros, ¿no? Bueno, claro, profe. Esto tiene que ver principalmente con las funciones específicas del entrenador, en este caso, que son las que tienen que ver específicamente con el entrenamiento, que son propias del técnico, del líder o del cuerpo técnico. Aquí les mostramos algunas imágenes para que vaya siendo también más interactiva la charla, que algunas sesiones de entrenamiento, este video de Palestina. ¿Esto era en Argelia, Cristóbal, o en Arabia Saudita? Esto es en Arabia Saudita. Estábamos con la selección haciendo un microciclo allá y estas son imágenes de allá, del microciclo que hicimos en Arabia Saudita, en Tief. Justamente tratamos de que los rondos sean, obviamente, objetivos y se sientan cómodos los jugadores. Evidentemente que en Palestina nos ha costado un poquito más porque ellos no tienen mucha formación táctica, ¿no? Justamente por lo que viven como país. Entonces, ha sido un poco más difícil, pero ha sido una experiencia muy, muy linda, una experiencia de vida, una experiencia que a nivel profesional nos ha servido muchísimo, ¿no? Esto es en Arabia Saudita, ¿no? En Jeddah. Exacto. Exactamente, eso es un trabajo que yo les hago siempre para ver la calidad técnica del futbolista, para que se distraigan haciendo goles y obviamente ver cuál es la capacidad técnica que tienen también. Ahí, como ustedes pueden ver, hay jugadores que sí De otro saben trabajo táctico una en palomita el y mismo otra no. lugar. Y aquí abajo es el trabajo táctico, ¿no? Que lo realizamos junto con Cristóbal, justamente viendo el sistema de jugar de repente con tres centrales, ¿no? Para ser un poco más ofensivos. Como ustedes pueden ver, rotar la pelota de un lado al otro. Este otro trabajo no lo veo un poquito bien. Cristóbal, ¿cuál es? Igual trabajo táctico sin balón, justamente viendo las zonas en las que uno va a jugar. Nosotros siempre tratamos de que el futbolista se meta en la cabeza que tiene la zona 1, zona 2 y zona 3. Y como ustedes pueden ver en el video de la derecha, estamos practicando zonas como para poder seguramente llevar el equipo en más de 20 a 25 metros, que es lo que tiene que tener un equipo generalmente de distancia, ¿no? Ese es el trabajo que realmente hacemos. Luego, funciones específicas del DT y área Voy psicológica. yo, ¿no? Dale. Bueno, profe. Y bueno, esta competencia del entrenador, como les dije, las tiene que manejar. Si no existe un psicólogo, las tiene que desarrollar el entrenador con el preparador físico, con el ayudante de campo, principalmente, el área técnica. En estas variantes psicológicas nosotros siempre atacamos, que son tremendamente importantes, como le dije, yo creo que aquí está la diferencia en el fútbol de hoy, en la cabeza del jugador, más allá de los sistemas de entrenamiento. Hoy día la parte emocional
en cualquier actividad es tremendamente importante. En la productividad y en el fútbol la productividad es ganar partidos. Están las cargas internas y las cargas externas. Las cargas internas, nosotros apuntamos a la motivación intrínseca y extrínseca, que quiere decir la asociación propia al jugador y después la motivación grupal. La cohesión del grupo, que es tremendamente importante, el manejo de la ansiedad antes de los partidos, y la inteligencia emocional a sobreponerse a situaciones que el fútbol te pone, como la expulsión, como el reclamo a un árbitro, como la toma de decisiones. Eso lo llamamos inteligencia emocional a reaccionar o a la buena toma de decisiones ante situaciones adversas. Y las externas, como decía el profe, que tienen que ver con el ambiente, que son todos los factores externos, la prensa, lo que dicen los hinchas, etcétera. Hacemos trabajo también desde el punto de vista emocional para que no influyan en la performance física, técnica, táctica del jugador. Y la familiar, que también son aspectos importantes. Un problema familiar desencadena una falta de rendimiento, van directamente relacionados. Así que estos son los puntos desde el punto de vista psicológico que nosotros atacamos. Demuestra aquí tenemos dos, profe. Sí. Demuestra que tenemos dos videitos. Nosotros usamos mucho las actividades de cohesión grupal, porque son importantes para que el grupo tenga un punto de encuentro entre sus objetivos personales y el objetivo grupal, valga la redundancia. Aquí tenemos una acción en un lugar donde no era solamente recuperación de fisioterapia, los baños contrastes, donde usamos las tinas húmedas, la crioterapia, que es el hielo, etcétera. La creamos en un espacio grupal, donde íbamos todos al mismo tiempo, habían jugos, había merienda, y ahí desarrollamos las relaciones. No está andando el video. Ahí va. De la selección de Palestina para, como decía el profe, para tener otra clase de actividades, ¿no? Y obviamente si están ahí con ropa los futbolistas porque por la religión que tienen, ¿no? Entonces no todos tienen la mente abierta justamente por ser musulmanes. Y acá abajo el trabajo con la gente de Aurora, una concentración justamente para hacer el grupo, para que puedan trabajar obviamente el cerebro mucho mejor, ¿no? Es una actividad de trabajo en equipo, donde tienen que ir sorteando algunos obstáculos y se crea un trabajo de cohesión grupal porque se van diciendo lo que sienten, la pertenencia con el grupo, y al final con esta lanita que sale de un lugar y después tiene que volver al mismo lugar de donde salió al inicio, después de pasar por todos los jugadores, creamos esta malla de interacciones en donde se tiene que producir una actividad grupal para que el jugador pueda ir llegando a su posición, algunos subir, otros bajar, y al final de esa lanita sacamos un pedacito y creamos un lazo que es una pulserita. Son actividades que vamos creando espacios para la cohesión grupal que son importantes. También lo hacemos en actividades de entrenamiento, en juegos lúdicos, etcétera, que son por lo general en trabajos para descomprimir, para el tema de la ansiedad, que lo hacemos por lo general antes de los partidos, a través de juegos. También en Palestina, ¿no? La selección palestina. Exactamente, esta concentración es en Argelia, ¿no? También son acciones de juego, ¿no? Acciones para distraer, simplemente que trabajen un poquito la psicomotricidad y todo aquello. Profesor. Esto, competencias profesionales, el área logística, que obviamente lo he dicho hace un momento, que es el tema de ver lo de los viajes, hotel, ropa, ahí está justamente los viajes, indumentaria, los escenarios donde entrenar, donde se va a jugar. De repente nosotros tratamos de adaptar el entrenamiento, depende de dónde vamos a jugar. Si jugamos de repente en Santa Cruz, trato de entrenar a mediodía por el tema de la calor, para que el futbolista se sienta cómodo, que se ahogue, porque él sabe que en Santa Cruz nos cuesta un poco más. De repente jugar en el alto, tratamos de entrenar en una cancha sintética. Entonces tratamos siempre de adaptar nuestros entrenamientos para que el futbolista se sienta cómodo al día del partido. Bueno, como dice el profe, esta área es tremendamente importante. No es inherente del líder, del técnico.
pero el técnico tiene que estar encima y saber lidiar con todo y principalmente con el cuerpo técnico, con todas estas cosas. La indumentaria tiene que ver con el utilero, y si algún día no hay ropa para entrenar, por ejemplo, como nos ha pasado, se ven dañados los entrenamientos. Por eso el cuerpo técnico y el líder tiene que tener subordinación y entender todo esto. Los viajes tienen que ver con escoger los mejores momentos para poder ir a desarrollar una competencia. De repente, no sé, te toca ir a viajar por una Copa Libertadores y te mandan un vuelo a las 3 de la mañana. Ya vais perdiendo 2-0. Vaya, un equipo, no sé, del llano que va a jugar a la altura, ya es complicado. O sea, nosotros tratamos de escoger los mejores viajes, las mejores conexiones. Desde el punto de vista del escenario son importantes los hoteles. No es lo mismo un hotel en el centro de, no sé, de Río de Janeiro, que hay muchas actividades de todo aspecto, que un hotel retirado de Río de Janeiro, si tú quieras jugar a Brasil, donde vas a poder descansar de manera más tranquila, no te va a llegar la barra rival, etc. Por eso, en esta área, que tiene que ver con la logística, también influye en el trabajo del líder, del técnico. Por eso el técnico tiene que estar subordinando, a lo mejor no directamente, pero sí con el preparador físico. El técnico tiene la función específica, en los días de los partidos debe estar preocupado de tener la mente clara para el equipo. Y nosotros, como brazo del técnico, tratamos de tener todas estas situaciones resueltas antes de. Pero ahora mismo va a ser mucho más difícil el tema de logística por una simple razón, ¿no? Porque si vamos a ponernos en el aquí y ahora, ¿qué van a hacer los equipos que van a ir a jugar Copa Libertadores? Van a cumplir las medidas de bioseguridad, que tiene que ser, creo que 10 o 15 días venir antes a jugar. Entonces se complica un poco más. Yo creo que hoy en día va a tener que ser mucho más de repente estricto todo, pero va a ser mucho más complicado. Esa pregunta había que hacérsela seguramente a la gente que va a jugar torneos internacionales, ¿no? Después tenemos los espacios donde generalmente trabajamos. Esa es una foto en... ¿dónde es esta, Cristóbal, de la derecha? Una en el aeropuerto, una en el estadio de Bahrein, un escenario que elegimos para Bahrein. Exacto, este de la izquierda es el aeropuerto de Dubái, Dubái, justamente, y este es el y gimnasio de... abajo del centro de entrenamiento de la selección de Argelia, en África. Exactamente, entonces hemos tratado de mostrarles un poquito del trabajo que hacemos. Pasa a la siguiente, por favor, Cristóbal. Aquí hay dos videitos, una que tiene que ver con escoger los escenarios cuando nos tocaba trabajar en la selección. Nosotros nos ponían una gama de escenarios donde queríamos ir, nosotros tratábamos de escoger la mejor que nos permitiera nuestra realidad. Aquí tenemos El estadio de Bahrein es ese, ¿no? Donde ganamos ese día 1-0, me parece. en En el todo estadio de caso, sí, Bahrein. vamos a adaptar y darle todas las... ese es el centro de alto rendimiento de la Federación Argelina de Fútbol. Ahí nos Exacto. dieron un lugar para poder entrenar. Entonces, como pueden ver, son 4 o 5 campos deportivos que tienen de primera, ¿no? Ahí Hoteles de entrenamos. lujo, 5 canchas, una locura. Competencias y roles profesionales, de repente el área médica, lo que dijimos, las clínicas, prevención, readaptación, que después de la lesión, justamente lo que decíamos, los protocolos que tiene que seguir un futbolista para volver al equipo profesional, pasar por el área médica, el área de kinesiología y obviamente luego pasar con el preparador físico para luego terminar nuevamente preparándose seguramente al primer equipo, dependiendo de la rehabilitación que tenga, ¿no? Claro, otra intervención del técnico desde el punto de vista clínica son solamente comunicacionales, teniendo la comunicación exacta y precisa de los tiempos de recuperación de los jugadores, de alguna lesión mayor, alguna operación, etc. Y después la prevención y readaptación. Aquí sí el cuerpo técnico, el área física, siempre supervisado por el técnico. Creamos pautas de prevención, por lo general ante los entrenamientos, desarrollamos, como ven en la foto a la derecha, y la readaptación deportiva para que vuelva a la alta competencia. También la desarrollamos nosotros. En el área nutricional también el técnico tiene que tener una alta integración de todos estos conceptos. Por lo general los entrenadores, como el profe Julio, sí lo tienen alta competencia en esto, fue jugador de fútbol, tiene experiencia y además de experiencia de preparación en esto,
pero es el área donde nosotros también desarrollamos evaluaciones, planes de acción de control, alimentación y suplementación, como les digo, a lo mejor no es específico del rol del entrenador, pero sí inherente a su cargo, sí importante tener competencia en esta área para poder supervisarlo. De repente los éxitos, ¿no? Que son área, a ver, vamos a ir competencias y roles profesionales, el área de gerencia, que es solamente lo que le decía a los dirigencial, que muy poco trato de abarcar esa área que no, generalmente no me compete mucho. La política deportiva, que eso sí lo discutimos junto a los dirigentes, qué es lo que quieren, cuál es el objetivo que tienen, junto de repente a los jugadores jóvenes, que a mí me interesa muchísimo. La política mía siempre es tratar de darle oportunidad a la gente joven, a la gente boliviana en especial. Luego los contratos y premios, que eso lo deciden jugadores y dirigentes. Nunca trato de meterme, nunca he estado casi en una charla de aquellas, a no ser cuando era futbolista. Y la relación del plantel, que tiene que ser de la mejor. Tratamos siempre de que se lleven bien dirigentes con futbolistas y obviamente con el cuerpo técnico que sea de lo mejor. Pero vuelvo a decirles, para los 11 futbolistas que juegan eres el mejor técnico, para los otros 7 eres regular y seguramente para la gente, los futbolistas que quedan al margen obviamente del partido o de la convocatoria de partido eres el peor. Y a lo largo de mi carrera lo que he aprendido es sobre todo a querer y disculpar al futbolista y perdonar al futbolista, que eso me da un plus porque yo he sido futbolista y sé que cuando les das cariño el futbolista se siente bien y rinde mejor. Entonces tratamos siempre de tratarlos primero como seres humanos y luego como futbolistas, ¿no? Y como podrán ver aquí, la relación siempre trato de que sea la mejor. A la derecha verán con los futbolistas hablando antes del entrenamiento. Acá a la izquierda con el vicepresidente de Palestina. El que está de blanco es el ministro de Deportes de Arabia Saudita, un hombre muy poderoso en el mundo. El de la izquierda es el empresario que me llevó justamente a Palestina. Y obviamente acá abajo es justamente antes de un partido con Oman, en Oman justamente la foto con el vicepresidente de Palestina justamente, todo el equipo en el hotel de concentración. Entonces, profe, es un área que a los cuerpos técnicos no les gusta estar muy ahí porque no nos compete, pero sí los entrenadores y los líderes tienen que tener la habilidad de negociación. Y aquí las demuestran y hay que sacarla a relucir. Negociación desde el punto de vista económico o deportivo, ya sea para un contrato o para mantener el bien común de un equipo, una negociación entre un plantel y un presidente de un club o un directivo en cuanto a problemáticas como los premios, como algún acuerdo, etcétera. Siempre el entrenador es el mediador desde el punto de vista de las negociaciones para poder acercar los puntos y que no influyan en la situación deportiva. Competencias y roles profesionales, siempre tratar de pensar en el equipo, aunque obviamente es muy difícil querer y ser querido. Obviamente es una de las cosas que más felicidad da a la gente, ¿no? Aunque no es fácil. Competencias y roles profesionales, estamos viendo los entrenamientos cotidianos en el complejo Aurora con el equipo que hoy en día tenemos el compromiso profesional, que tratamos de hacerlo siempre de la mejor manera. Los partidos los analizamos, como le digo, junto a la gente que hace los videos, el todo físico, el antecampo, entrenador de arqueros. Y muchas veces invitamos también a los futbolistas para poder seguramente ver cuáles han sido las virtudes y los defectos del equipo, justamente pensando en mejorar, que hoy en día hay técnicos que inclusive usan 2 hasta 3 drones por entrenamiento, usan mucho la tecnología, ¿no? En el caso de nuestro país es muy difícil justamente por la cuestión económica, ¿no? En todo caso, nosotros estamos agradecidos a Aurora que nos ha dado la posibilidad justamente de entrenar muy bien. Ese es el plus que tiene el equipo, que tiene su complejo propio, y obviamente tratamos siempre de que este campo de juego que lo están viendo ustedes solamente sirva para el equipo profesional, cosa que los futbolistas se sientan a gusto todos los días en los entrenamientos. Este es un trabajo físico justamente al lado ahí en el Club Aurora, de la cancha, justamente viendo la potencia, viendo el trabajo que necesitamos dependiendo de cuándo nos toca el partido, viendo seguramente la semana larga o los 3 días que tenemos para jugar el siguiente partido. En ese caso, debo reconocer que Cristóbal es muy profesional, tiene mucha experiencia en esto y creemos que los futbolistas se
se sienten cómodos. Vuelvo a reiterar, un equipo de fútbol no se arma de la noche a la mañana. Bielsa, Guardiola, Klopp, todos los mejores técnicos del mundo dicen que se necesita de 2 a 3 años para formar un equipo seguramente competitivo. Entonces, en la parte final, no sé si van a hacer preguntas o cómo vamos a quedar, pero me gustaría que vean este video que enmarca la vida cotidiana justamente de todos nosotros y fíjense cuánta de verdad hay, por favor. No hay mucho sentido, ¿no? Si digo grosería, soy un condenado. Si me gustan los triángulos, soy masón. Si me llevo con budistas, sacerdotes y rabinos, el tipo es ecuménico. Si deseo la libertad de los pueblos, soy un falso profeta. Si me gustan los gatos, qué tipo tan más raro. Si confronto a mi presidente, soy un capitalista de mierda. Si viajo a los Estados Unidos, trabajo para la CIA. Y si amo a Venezuela, ya no amo a México. Ay, si como en un buen restaurante, soy un insensible con los que pasan hambre. Si me gusta soñar, es un romántico loco. Si hablo de la depresión, me solicitan un doctorado. Si uso ropa extravagante, me dicen, es que así no se vestía Jesús, Daniel. Si ayudo a millones, se quejan porque no ayudo a billones. Carajo, nada les cuadra, nada les cabe. Todo lo ven vacío porque tienen un hueco imposible de surcir. Porque solo buscan que otros sean peores para así no tener que voltear a ver su propia mierda y su propia miseria. Al final de todo, esta sociedad tiene la capacidad de juzgar a todos menos a sí misma. Porque ser quienes somos es el mayor éxito que puedes tener en la vida. Van a esperar más de ti que de ellos. Van a querer cauterizarte, domesticarte, arrancarte lo salvaje y apagar la furia y tu pasión. Conmigo no. No. Se van a enfocar en todo lo malo que hay en ti porque no pueden soportar todo lo bueno que hay en ti. Van a vivir defraudados, pero por ignorantes, por no mirar profundamente. Van a mirar con morbo todos tus errores. Te mirarán con una lupa, pero ellos jamás se verán en un espejo porque la viga que les atraviesa el ojo les arruinó el cerebro. Pero tú vive, carajo. Se enojan contigo porque tu libertad les incomoda. Que tu libertad los haga enojar para que así sean conscientes de sus cadenas. Estarás en la boca de miles, pero no podrán tragarte porque tu grandeza viene de Dios. No entienden cómo algo tan vil como tú es colocado en lugares de alto impacto e influencia. No les da la cabeza porque lo tuyo no se discierne con esto, sino con el espíritu, no con la sabiduría del mundo. Ellos te ven como algo terminado, pero Dios te ve como una obra maestra, aún en proceso. La mayoría de las desilusiones están sustentadas en suposiciones, prejuicios y absurdas expectativas. Tú eres lo que Dios dice que eres, no lo que el mundo dice que eres. Mi vida está consagrada a Cristo y solo a Él le doy explicaciones y le rindo cuentas. Te lo pido. Que tu identidad esté sustentada en Él. No es lo que opinan los demás. De ahí en fuera, todos pueden esperar a quienes merecen tu tiempo. Y otros, solo tu prisa. Es un incómodo. Un incómodo para el mediocre, para el infiel, para el que hace como que le importan las ovejas, pero solo le importa la borrega. Soy incómodo para el intelectual y el titulado, que miran con desdén lo que hago. Sean ustedes mismos, ¿no? Ese es el mensaje, sean uno mismo, que eso es lo más importante. Bueno, esa en sí sería de repente la charla que hemos dado y obviamente lo que pensamos en el fútbol de alta competencia. Espero que pues hayamos con nuestras expectativas, ¿no? Muchas gracias, profe Valdivieso. Como es acostumbrado en estos tipos de seminarios, de charlas que tiene la universidad, vamos a seguir a las preguntas. Tenemos varias preguntas que le hacen al profe Valdivieso. Quisiera decirle, la primera viene de, bueno, no tiene nombre, tiene el nombre del celular, que es de Galaxy A20, que dice, hoy en día, ¿a qué jugador admira y a qué director técnico? Evidentemente que creo que, bueno, la pregunta no sé si es genérica, a nivel nacional e internacional, pero voy a responder seguramente a nivel mundial. Yo creo que en este momento el jugador a admirar es Messi, ¿no? Por todo lo que logra, sobre todo en los clubes. Y luego, director técnico hoy en día, a Klopp, obviamente el de Liverpool, que ha revolucionado el fútbol inglés, ¿no? Muchas gracias, profe Valdivieso. La siguiente pregunta viene de Jimena Pari, que nos dice, ¿qué valores y hábitos determina para ser un entrenador de excelencia? Perdón, no escuché bien la pregunta. Ya, dice Jimena Pari, ¿qué valores y hábitos determina para ser un entrenador de excelencia? Los valores uno los adquiere en casa, no solamente profesionalmente. Yo creo que el ser honesto, el ser sincero y obviamente el ser profesional, que eso creo que lo más importante es tratar de ser
el ejemplo de tu profesión como para que el futbolista se sienta cómodo. En cuanto a hábitos, justamente la disciplina, el ser el ejemplo de todos los futbolistas y todo el grupo que tienes a tu mando, ¿no? Gracias, profesor. La siguiente pregunta viene de Reinaldo Chirilla, que dice, ¿cuáles fueron los aspectos buenos y los aspectos malos de dirigir a la selección boliviana? No, de repente el aspecto bueno ha sido tener el privilegio de dirigir y obviamente de hacer debutar a 19 futbolistas que hoy en día son la base importante en sus clubes y en la selección nacional. Yo creo que estábamos en el camino correcto como para poder pelear algún grupo para Qatar. Ese era justamente el anteproyecto que hemos presentado. Pero bueno, por diversos motivos que ustedes lo conocen, no se ha podido plasmar esto y obviamente lo negativo ha sido seguramente las renuncias de algunos futbolistas que obviamente han priorizado seguramente otras cosas más que defender a su país. Muchas gracias, profe Valdivieso. La siguiente pregunta viene de Sergio Poma, que nos dice cómo actuar frente a un jugador que no quiere, cómo actuar frente a un jugador que quiere tomar el mando del equipo. Se le debe llamar la atención en público o en privado, o no hacer caso. Dependiendo del carácter del futbolista, dependiendo quién es, porque muchas veces hay futbolistas que quieren tomar el mando sin ser de repente los llamados líderes del equipo. Entonces, yo siempre digo que siempre es bueno ser uno más del plantel, pero también es bueno que sepan que quien les habla es el uno y el resto son al más, o sea, ser uno más, pero dependiendo obviamente de quién, con quién hablas. Hay las dos formas de hablar. Primero tienes que tratar de llegar a algo importante, hablar en privado con él y obviamente si no entiende y si no quiere entrar en razón, seguramente pasar al otro, que puede ser lo grupal, que de repente sus mismos compañeros pueden hacerlo cambiar de opinión. Muchas gracias, profe. La siguiente pregunta también viene de Reinaldo Chirilla Ramos. ¿Qué opinión tiene de los jugadores que juegan más por interés que por el amor a la camiseta? Bueno, creo que los tiempos han cambiado, ¿no? Desde hace mucho tiempo que el fútbol está mercantilizado y obviamente recuerdo, voy a hablar en primera persona, cuando me invitaban a ser parte de la selección nacional, cuando me convocaban, lo primero que yo respondiera era cuando viajo, cuando estaba afuera, ¿no? Hoy en día te preguntan qué nos van a pagar. Pues de repente voy a contar algo que me aconteció a mí, ¿no? Un futbolista de élite, un futbolista que es capitán de una selección, perdón, un equipo acá en el país y le dije que estaba convocado para el trabajo que había, para el microciclo. Y me respondió de que iba a hablar con su familia y me iba a responder si iba a aceptar ir a la selección. Vergonzoso, desde mi punto de vista vergonzoso. No solamente en el ámbito futbolístico, sino que para cualquier deportista, seguramente que tiene el privilegio y el honor de ser convocado a una selección, debería ser un honor defender los colores de su país. Obviamente yo en lo particular no creo que sea necesario preguntarle a nadie para poder ir a una selección. Entonces ya los valores han cambiado, ¿no? Muchas gracias, profe. La siguiente pregunta viene de Lucila Rojas. ¿Cómo se puede promover la puntualidad, el respeto y la responsabilidad en todo el equipo? Pregonando lo que le decía, el ejemplo. Nosotros estamos siempre 1 hora y media antes, 2 horas en el entrenamiento, llegamos antes. Y obviamente, primero nosotros ponemos reglas de trabajo, reglas de conducta. Por ejemplo, 30 minutos antes de la hora establecida, si el entrenamiento es a las 10 de la mañana, hasta las 9:30 de la mañana reparten ropa. 9:31 ya no entrena el futbolista que llega, tendrá su multa, la segunda vez será multado ya con el 20% del sueldo y así sucesivamente. Obviamente que cuando uno vive para el fútbol, obviamente que es su profesión, tiene que llegar 1 hora, 2 horas antes a un entrenamiento, no puede llegar 10 minutos antes a un entrenamiento de fútbol. Obviamente la disciplina es fundamental para llegar seguramente a los objetivos que se traza, primero como persona y luego como grupo. Entonces, yo creo que en nuestro país es fundamental el tema que les digo yo, de poner reglas de conducta y obviamente multas si amerita el caso, ¿no? Muchas gracias, profe Valdivieso. La siguiente pregunta viene de Humberto Velasco, que nos dice qué ejercicios podemos mandar que realicen los estudiantes en sus casas, en este caso para realizar la práctica del fútbol. En todo caso, un poquito acotando la anterior pregunta, el gran problema que tenemos hoy en día, justamente en los equipos de fútbol y en los grupos, es quitarles el celular.
es el peor trabajo que tenemos hoy en día. Y muchas veces el futbolista cree, o sea, cree que es vivo y lleva dos celulares porque sabe que uno le vas a quitar y el otro lo tiene en el zapato. Entonces, inclusive uno tiene que lidiar con eso. Y en cuanto al otro, tratamos con Cristóbal de hacer trabajos cotidianos justamente con el equipo que estamos dirigiendo por esta misma plataforma y tratar de darles los ejercicios que pueden tener. Dura entre 30 a 45 minutos los trabajos, ¿no? Gracias, profe Valdivieso. La siguiente pregunta nos viene de Freddy Onofre, que nos dice cómo trabajar la parte psicológica, motivacional con los jugadores que constantemente están en la banca de suplentes, esperando la oportunidad de demostrar su talento deportivo. Justamente lo que yo les decía en la charla, ¿no? Hay que tratar de que todos los futbolistas se sientan importantes, porque cuando tienes la autoestima, como seguramente deben tener esos futbolistas, muy baja, porque saben que siempre van a ser suplentes, es cuando el técnico tiene que usar su sapiencia. Obviamente tratar de que el futbolista se sienta bien, y para eso tiene que hacerlo jugar, darle minutos y hacerlo sentir importante. Hay muchas maneras de poder hacer que el futbolista se sienta importante, y eso obviamente nace del criterio y la sapiencia de cada técnico, ¿no? Muchas gracias, profe Valdivieso. La siguiente pregunta nos dice de Omar Domínguez. Nos dice, buenas tardes, profe Valdivieso, saludos desde Santa Cruz. Quisiera tener en claro un punto que menciona sobre el temperamento. La pregunta específica es, ¿qué clase de temperamento debe tener un jugador en su equipo según su percepción? Obviamente que tiene que tener el temperamento ganador, el temperamento de un luchador, porque el jugador frío generalmente hoy en día en el fútbol no tiene lugar. El jugador que no tiene temperamento no tiene lugar en los equipos de hoy en día, en el mundo mixto, no solamente en los equipos que dirijo yo, sino que tiene que ser un jugador temperamental, un jugador que quiera luchar, que quiera ganar una batalla que son los partidos, obviamente que se demuestre primero a sí mismo de que está capacitado como para poder jugar, que eso es lo más importante, poder ser titular. O sea, muchas veces los jugadores le echamos la culpa al técnico, pero hay que ver, mirarse uno mismo, qué estoy haciendo, cómo estoy entrenando, si tengo la capacidad de poder jugar, si estoy asimilando lo que dice el técnico. Nosotros ponemos reglas de conducta y reglas de entrenamiento. Aquel futbolista que seguramente haga lo que dice el cuerpo técnico, seguramente tendrá mucha más posibilidad de jugar. Y aquel futbolista que no haga lo que queremos como cuerpo técnico, seguramente tendrá menos posibilidad que el otro. Simple. Muchas gracias, profe. La siguiente pregunta viene de José, que habla un poco de lo que es el tema dirigencial, que nos dice, si la dirigencia piensa fichar un jugador que al DT no le interesa, ¿qué se debe hacer? Eso es lo que yo les decía, ¿no? Muchas veces es mucho mejor consensuar con la dirigencia, pero hoy en día tratan de imponerte. Yo creo que la imposición nunca es buena. El dirigente está para sugerir, pero nunca para imponer. Y hoy en día, lamentablemente, debo decirlo públicamente, ya lo dije muchas veces, no siempre se necesita hoy en día ser el mejor futbolista de un equipo para un equipo grande. Hoy en día hay otras cosas más que se priorizan en el fútbol. Por ejemplo, tener un buen empresario, o ser amigo del técnico, o que el empresario sea amigo del técnico, o de repente amigo del dirigente. No siempre van a los mejores equipos hoy en día, de repente los mejores jugadores, ni tampoco van a los grandes equipos los mejores técnicos. Prueba clara que hay extranjeros que vienen de hacer descender un equipo y vienen a dirigir un equipo grande, a La Paz, a Santa Cruz. Entonces las prioridades han cambiado. Muchas gracias, profesor Valdivieso. La siguiente pregunta viene de Ronald Gutiérrez, que dice, ¿qué parámetros toma en cuenta en la selección de un jugador? No, pero la selección, ¿para qué? ¿Para contratarlo? Solo nos dice en la selección de un jugador. Bueno, generalmente nosotros vemos su trayectoria y obviamente el último año, porque siempre queda en la memoria de uno el último acto que tiene. Nos vemos el último año que ha tenido, cuáles son sus cualidades, dependiendo del puesto que seguramente tengamos que traer. Si es un central, dependiendo cuántos goles de cabeza ha hecho, cómo defiende de pelota aérea, si es técnico, dependiendo lo que queramos, si es rápido, si es lento para de repente jugar en línea de 4, en línea de 3. Vemos todos esos aspectos que lamentablemente hay que decirlo, en el fútbol nacional no hay mucho tampoco para escoger. Entonces, tratamos siempre de repente el presupuesto que tiene el equipo también es importante, porque si tienes un presupuesto importante como algunos equipos de La Paz, seguramente tendrás mejores jugadores. Gracias, profesor Valdivieso. Y con esta última pregunta cerraríamos la sesión de preguntas, que nos viene de Jail Valverde, que dice, felicidades al profe Valdivieso. Usted, desde su experiencia, ¿desde qué edad deben empezar a formarse para el fútbol?
Y eso es desde niños, ¿no? Tiene que tener una pasión, tiene que tener de repente ese amor por el fútbol. Yo empecé muy niño, me acuerdo, 6 o 7 años entrenando con mi papá. Pero hoy en día hay muchas escuelas de fútbol que son buenas, como también hay algunas que solamente han hecho para lucrar, hay que ser honesto. Entonces hay que tratar de que nuestros hijos, primero darles la oportunidad, de repente darles ese espaldarazo, esa oportunidad de que puedan ser deportistas, que eso es muy importante, darles esa oportunidad de que se puedan realizar como personas, ¿no? Luego es importante que la pedagogía y obviamente las escuelas de fútbol que tengan profesores capacitados y idóneos como para poder seguramente sacar lo mejor del niño y obviamente que pueda seguramente definir a corta edad si quiere ser futbolista, pero lo que quiere ser, porque muchas veces nuestros amables periodistas dicen muchas veces cuando tiene futbolistas de 26 o 27 años que es el futuro del país. Mentira. Hasta los 18, 19 años no tiene un talento importante y no está jugando en el profesional. Yo creo que ya ha pasado su momento, digo yo, pero obviamente dependiendo de dónde estamos. En todo caso, para el fútbol profesional yo creo que una buena edad, 19, 20 años máximo, que debe estar jugando ya a nivel profesional. Es mi criterio. Y obviamente empezar a este niño siempre es bueno que tengan esa participación y esa oportunidad y el apoyo nuestro, principalmente de los padres hacia nuestros hijos, ¿no? Muchas gracias, profesor Julio César Valdivieso. En este momento le damos paso a las palabras al licenciado Miguel Mendoza. Bien, profe Julio, realmente agradecidos a nombre de la Universidad Mayor de San Andrés por tan brillante exposición. Hemos sabido entender que el rol del entrenador en el fútbol élite, en el fútbol actual, es completamente complejo, ¿no? Va desde el liderazgo, va a la parte psicológica y muchos más factores y valores que hacen que un entrenador sea completo para que tenga el trabajo de equipo en su cuerpo técnico y puedan conseguir en sí el título, que es lo que están buscando dirigiendo un equipo de fútbol. Le agradecemos, profe Julio, agradecemos al profesor Cristóbal Rivas también desde Chile por tan brillante y excepcional presentación. Hemos querido primera etapa de seminarios en la universidad cerrar con broche de oro con la presencia de ustedes, puesto que tienen mucho profesionalismo, han dirigido selecciones nacionales y eso hace de que podamos conocer más de todos los conocimientos que ustedes tienen. Una vez más, profe Julio, agradecidos. Muchas gracias a todos los participantes por haber estado en este seminario virtual. Agradecemos a las autoridades de la universidad, al Departamento de Bienestar Social, al licenciado Juan Huanca, jefe de la División Deportes, al profesor Ángel Ceballos, jefe de la sección Deportes, quienes hacen posible que podamos haber realizado este tipo de seminarios virtuales en esta época de pandemia. Muchas gracias, profe Julio. Quisiera pedirle sus palabras de despedida y de la misma forma al profesor Cristóbal Rivas, por favor. Cristóbal, tú primero. Bueno, primero que todo agradecer a la organización. Es un honor poder exponer ante la universidad más importante de Bolivia. Agradecer al profe Julio también, a mi compañero de trabajo ya por años, compadre. Así que a todos, a los muchachos que estuvieron hoy día conectados, a todos los participantes, un gran abrazo y un mensaje de fuerza en esta pandemia, que hay que cuidarse y hay que salir adelante. Así que un abrazo para todos, un abrazo fraterno, muy buenas tardes. Bien, yo igualmente a todas las autoridades de la universidad, al profe Miguel, a todos, de repente la gente que nos ha escuchado, que nos ha visto, mil agradecimientos por habernos escuchado. El mensaje que les puedo dar por lo que estoy viviendo y pasando en este momento es que el fútbol hay de por vida. Lo que no va a haber es fútbol sin vida. Cuídense mucho, cuiden sus familias, cuiden sus seres queridos. Cuídense seguramente aquellas personas que tienen la desgracia de tener algún ser querido en su casa con esta pandemia, me entenderá. Y aquellas personas que están viviendo en primera persona también esto seguramente se cuidarán mucho más. Esto es muy complicado, es duro, es difícil de pasar, pero hay que tener fe, ser fuerte psicológicamente que uno va a poder salir. Obviamente agradecido nuevamente, simplemente hemos hecho conocer en nuestro plan de trabajo, como nos movemos nosotros a nivel profesional, y gracias a Dios nos está dando grandes resultados donde vamos. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, y pues ojalá que pronto nos estemos dando un gran abrazo a todos nosotros. Bendiciones para todos ustedes, y mil gracias por darnos la oportunidad de dirigirnos a ustedes. Muchas gracias, profe Julio.
Quiero anunciar a los participantes, con esta brillante ponencia hemos terminado esta primera fase, como les indicamos. Ya la próxima semana vamos a empezar con un segundo periodo, donde vamos a tener un poco más de espacio. Estamos planificando realizar talleres. Es así que ya no van a ser seminarios virtuales, sino vamos a invitar a profesionales para que podamos tener ponencias con talleres de 2 a 3 días. Se les va a invitar de la misma forma vía las plataformas que tenemos, y agradecidos una vez más por la participación. A nombre de las autoridades, muchas gracias, buenas tardes, hasta luego. Gracias.